En el vídeo de hoy voy a responder a las preguntas que me han ido haciendo a través de Instagram, WhatsApp y demás sobre mi libro, que bueno, para el que no lo conozca es este de aquí, Oniros o de la virtud de la realidad, publicado por Autografía Editorial, una editorial de Barcelona. Y, un inciso antes de empezar. Claro, las preguntas la ha hecho gente que se ha leído el libro, por lo que es muy posible que pues, haya spoilers, se vea un poco destripada la obra. Así que la gente que no se lo haya leído, le apetezca leérselo, pues si quiere un ejemplar firmado me lo puede pedir a mí directamente y si no, pues lo pueden conseguir o bien en la página web de la editorial, en Amazon, en cualquier librería. Si no está físicamente, pues lo pueden pedir para que se lo hagan llegar en un par de días más o menos. Y bueno, pues también he aprovechado la oportunidad, como ven no estoy en mi casa, estoy en San Sebastián y bueno, me apetecía aprovechar esta oportunidad también de poner un nuevo escenario y responder a estas preguntas. Así que nada, al lío, espero que les guste y bueno, si quieren hacer más preguntas, pues en la caja de comentarios hacen las que quieran y ya pues puedo grabar otro vídeo en otro momento. Así que vamos al lío. La filosofía juega un papel fundamental en este libro. En primer lugar, porque la introducción es un ensayo filosófico en el que, pues como comento, expongo una tesis, un pensamiento, defendiéndolo desde un punto de vista filosófico. Pero no solo eso, sino también el camino que recorre el personaje, pasar de ese idealismo metafísico a abrazar el existencialismo, ¿no? Abrazar que aunque, como decía Albert Camus, ¿no? Aunque la vida sea absurda, no debe ser eso el final, sino el comienzo. Así que, evidentemente, la filosofía, en especial la rama existencialista, juega un papel muy importante en lo que va a ser el punto central del libro. No puedo hablar de un punto en concreto que, que suscitó la inspiración así. Sí que es cierto que fue una sucesión de momentos y sobre todo una sucesión también de lecturas. A lo largo de toda mi vida he ido, pues bueno, realizando un diario, recogiendo pues, los sueños más importantes, las pesadillas, las sensaciones que he tenido. E hice lo mismo con las experiencias psicotrópicas. ¿Qué ocurre? Pues que también, tras realizar lecturas de autores pues, como Aldous Huxley, por ejemplo, con Las puertas de la percepción, Cielo e infierno, con Junger, con Carlos Castaneda y con el mismísimo Antonio Escotado, pues todas estas lecturas me han hecho querer hablar también de este tema. Desmontar un poco los prejuicios, el misticismo que hay, ¿no? El tabú incluso, hablar del tema de las drogas, del tema de los psicotrópicos y dar un poco a mostrar eso. Así que digamos que ese sería el punto principal, si se puede decir así, de mi inspiración. En cuanto al estilo, no hay un estilo definido en la obra. Antes de empezar la novela hay un ensayo en el que ahí pues sí que utilizo un estilo o una retórica más académica, ¿no? Porque pues estoy plasmando un pensamiento, una tesis, al fin y al cabo. Así que pues sí que utilizo un estilo más ensayístico. Cuando empieza la novela, pues sí que es cierto que pues ahí he optado por utilizar un estilo tal vez más vulgar, tal vez con palabras, pues no, malsonantes, con tacos y demás. ¿Por qué esto? Pues muy simple, porque al final el libro se basa en las experiencias oníricas y psicotrópicas que yo he vivido, es decir, se basa en parte pues en mi vida, ¿no? La gente que me conoce bien sabe perfectamente que pues, muchas veces soy mal hablado, digo tacos, y no sé, me parecía necesario para transmitir la literalidad del momento, pues hablar o utilizar al menos el mismo lenguaje que utilicé yo o que utilizaron los personajes eh, en esa escena. Por eso simplemente utilicé ese lenguaje. Los bebedores de licores, así como la gente que utiliza sustancias psicotrópicas, eh, la consecuencia de estas ingestas
es la distorsión de la realidad. Yo, por mi parte, esto es algo completamente subjetivo, pero yo por mi parte veo que se distorsiona mucho más la realidad bebiendo alcohol que tomando psicoactivos. ¿Por qué? Porque al final con los hongos, los psicotrópicos y demás, sí que nos puede parecer que se distorsiona muchísimo la realidad, ¿no? En cuanto a que pues, bueno, vemos colores, vemos formas inexistentes y demás. Eso evidentemente pues no es real, viene de la imaginación, ¿no? Mm, pero claro, ¿qué ocurre con esto? Al final pretende ser, o debería pretender ser, un viaje introspectivo, un viaje en el que vamos a nosotros y sacamos lo que nosotros llevamos fuera. Esto ocurre también con los bebedores al final. Bueno, pues sabemos que hay diferentes tipos de borrachos, ¿no? Gente agresiva, gente que se pone más cariñosa, gente que se pone triste, pues todo esto va a depender al final de la personalidad del individuo y de cómo se sienta en ese momento también. Así que, ¿por qué los bebedores de licores sueñan con estas cosas, ¿no? Con serpientes, con figuras mitológicas y demás. Pues no lo sé, me imagino que será porque tienen esos miedos, esas fantasías en su cabeza, en su subconsciente, y al final pues lo sacan a la luz. Se distorsiona la realidad de este modo. Si digo que se distorsiona la realidad más con el alcohol que con los psicotrópicos, es porque con las sustancias psicotrópicas, en todo momento sabemos que hemos tomado sustancias psicotrópicas e incluso podemos tener, con mucho entrenamiento mental, ¿no? Pero podemos tener un control sobre nuestro cuerpo. Podemos coger las riendas, ¿no? Como una auriga coge las riendas de los caballos, pues podemos coger las riendas de nuestro... tener nuestro control sobre el cuerpo, incluso sobre la mente, dirigirlo hacia... focalizarlo, ¿no? Hacia un punto concreto. Sin embargo, el borracho tiene una distorsión muy bestia de la realidad, del espacio, del tiempo también. Se cae, vomita. Me parece, la verdad, es una ingesta poco atractiva frente a la ingesta, por ejemplo, de los psicotrópicos. Culminante no, necesario sí. Me explico. Era necesario pues bueno, evidentemente, lo quise hacer de modo literario, plasmar lo que, no solo lo que me ha atormentado, sino también lo que he aprendido, ¿no? Este libro no es solo tormentos, es también aprendizaje, es también un ir y salir de este laberinto. Mm, Pero claro, culminante. ¿Por qué culminante? ¿Por qué tiene que acabar en solo este libro? Por ahora estoy escribiendo otras cosas, nada que ver con esta novela, pero no pretendo tampoco en ningún momento culminar o dejar un poco el estudio sobre el tema de las drogas. Es un estudio que ya me influyó mucho leer a Antonio Escotado en su gran extensa obra de las drogas que tiene y ni muchísimo menos he acabado de leerle, ni a él ni a otros muchos autores. Así que no, para nada, es un punto culminante ni en mis investigaciones acerca de los efectos de los psicotrópicos desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista psicológico, desde un punto de vista epistemológico, desde un punto de vista social. Hay tantísimos puntos de vista para abordar el tema de las drogas que es inabarcable. Sería absurdo decir que es el punto culminante. Ahora bien, ¿este libro es el punto culminante? Pues es el punto culminante en cuanto a estas experiencias. Ahora bien, vendrán otras experiencias ulteriores en las que seguramente tenga la necesidad, ¿no? Y esta palabra es algo que el que lea el libro verá que es muy importante este concepto de necesidad, ¿no? Los que lo hayan leído lo entenderán. ¿Qué ocurre? Pues sí, veré en ese momento necesario transmitir pues otros pensamientos, otras tesis u otras experiencias al final. Creo que es una de las formas. Ahora bien, el tabú nunca va a acabar. Me explico. Siempre va a haber gente a favor y gente en contra del uso de los psicotrópicos.
Y justamente si hay más gente en contra que a favor es por el mal uso de los psicotrópicos, de estas sustancias. Al final, cuando un objeto está tabuado, pues es lo que ocurre, ¿no? Que siempre nunca va a acabar ese tabú. Ahora sí, podemos contribuir a quitarle fuerza, ¿no? No acabarlo, pero a quitarle fuerza, a que poco a poco la sociedad vaya entendiendo más estos usos. Como digo, pues siempre la gente que las utiliza de forma contraria al uso que deberían merecer estas sustancias, pues bueno, pues la gente al final lo que ocurre es que tiene miedo. Al final el tabú viene, al menos en estas cuestiones, viene sobre todo por miedo y desconocimiento. Lo que he hecho yo no es nuevo, escribir esta novela. Muchísimos autores importantísimos han escrito sobre el mundo de las drogas y muchísimos autores más importantes escribirán sobre el mundo de las drogas. No va a acabar nunca el tabú, pero eso no implica a que nosotros no contribuyamos a restarle fuerza, ¿no? O al menos a explicitar, a clarificar todos estos usos, todos estos conceptos y a mostrar también a la gente que no debe tener miedo al fin y al cabo cuando está utilizando estas sustancias, que al final, pues como lo llamo yo, ¿no? Son herramientas de introspección, son unas herramientas que nos está proporcionando la naturaleza para conocernos a nosotros mismos y debemos saber utilizarlas también. Por eso muchas veces es lo que digo, el tabú viene al final del desconocimiento. ¿Cómo se le resta fuerza a esto? Pues dando a conocer a la gente qué es exactamente y bueno, qué es realmente lo que estamos tratando. Nunca se tiene que temer a lo desconocido. Se puede tener cierto respeto, pero hablar de temor me parece algo extremista, ¿no? Decía Krishnamurti, haz lo que temes y el temor desaparecerá. Eh, Así que, bueno, ¿hay que temer a lo desconocido? No, hay que ser prudente ante lo desconocido. Hay que ser cauteloso ante lo desconocido. Pero no por ello tenemos que temerlo y no por ello tenemos que dejar de conocerlo. Y si en cuanto a si tememos a los fantasmas que son imposibles, bueno, sí que es cierto, tememos a nuestros propios fantasmas, tememos lo que nuestra cabeza puede hacernos a nosotros mismos, ¿no? Al final somos nuestro peor enemigo. Nadie, esto es un tópico, ¿no? Pero nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, aunque incluso muchas veces nosotros mismos ni tan siquiera nos conozcamos. Y, y claro, ¿qué ocurre con todo esto al final? Que nosotros mismos somos lo desconocido. Nosotros mismos muchas veces nos tememos a nosotros mismos. Eh, y nosotros mismos, en muchísimas ocasiones, representamos un fantasma para nosotros mismos de nuevo. Fantasmas que muchas veces, o demonios o espíritus, que son imposibles de derrotar si no empezamos a conocer. Así que no hay que temer a lo desconocido, hay que enfrentarse a lo desconocido, hay que conocer. Ese es el problema, que no conocemos. Cuando conocemos las cosas, cuando le damos un sentido esto, a lo desconocido, a lo numínico, a lo misterioso, al final perdemos el temor, perdemos el miedo. Bueno, aquí hay dos cosas que señalar. En primer lugar, siempre estamos aquí y ahora. Podemos creer que estamos más allá y entonces, pero al final nuestro cuerpo, que es lo importante, ¿no? En el sentido antropológico de la palabra, nuestro cuerpo está aquí y ahora, en este momento. Tal vez nuestra mente, nuestra imaginación esté algo más allá, pero bueno, el que ha leído el libro sabe que intento alejarme de todos estos supuestos metafísicos, ¿no? Yo en ningún momento establezco una dualidad ni ontológica, ni epistemológica, ni antropológica, ¿no? Al modo platónico. Así que, para mí, en el momento de utilizar las sustancias, yo estaba aquí y ahora. Solo que ese aquí y ahora mío era diferente al aquí y ahora del resto de personajes que estaban en escena.
Claro, ahí es cuando nos podemos llamar ultras, ¿no? Es decir, que estamos más allá, estamos pues tal vez en otro nivel de conciencia, en otra dimensión, por igual decirlo de algún modo. Sí que es cierto que en ese momento, en ese momento de introspección, de experiencia psicotrópica, pues sí, compensa ese tedio, esa monotonía del burócrata, ¿no? Que llevamos dentro. En cuanto a si he tenido suficiente con estos viajes, pues a ver, decir que la palabra suficiente se queda un poco insuficiente, ¿no? No diría que he tenido suficiente, lo que tal vez diría es que he tenido suficiente por ahora. No sé si en algún otro momento volveré a experimentar con estas u otras sustancias. Hasta el momento, pues no veo necesario seguir experimentando. La verdad es que cuando he utilizado las drogas, lo he utilizado en un contexto lo más analítico posible, no en un contexto de diversión o de fiesta, sino en un, pues eso, en un contexto eh, de analizarme a mí mismo, de introspección y demás. Así que he tenido suficiente, tal vez de momento sí, pero no puedo decir que en algún futuro no vaya a utilizar, como digo, estas u otras sustancias. Imagino que esto se refiere a, pues aparte del proyecto Stargate, el cual algo conozco, pero tampoco estoy muy puesto, también al proyecto MK Ultra. Bueno, yo creo que no es un secreto mundial que se han utilizado pues en soldados, en prisioneros, sustancias psicoactivas para tener un control. No voy a entrar en lo de que materia y energía es lo mismo, no voy a entrar en supuestos metafísicos tampoco. Lo que sí que voy a entrar es en qué opino si con estos psicoactivos se puede tener un control de la energía. Y evidentemente sí se puede tener un control. Claro, al final estás cuando utilizan los psicotrópicos, y me estoy repitiendo otra vez lo mismo, pero es que es así, podemos o bien tener control sobre nosotros mismos, o bien dejarnos sugestionar tantísimo por los controles exteriores que al final seamos simples peones u obedezcamos. Así que claro, lo que se ha pretendido con estos proyectos, con estos usos, o malos usos, diría yo, de los psicotrópicos pues, en presos, en soldados y demás, es justamente esto, es controlar la mente de estas personas, controlar los pensamientos de estas personas, sugestionarlos de tal modo que sean, pues eso, esclavos, peones, simplemente. Al final siempre intentamos suplir las carencias con otras cosas, ¿no? Con una compensación. Esto es al final como un exceso y un deceso. Lo ideal sería situarnos, como hablando en términos aristotélicos, en el mesotés, en el término medio. Pero claro, siempre carecemos de algo o nos sobrepasamos en otra cosa. Claro, necesitamos ese equilibrio. Julio representa esta doble personalidad entre el exceso de Julio y el deceso de Mateo, los dos personajes clave en el libro. ¿Cuál es el punto central aquí? ¿O con qué nos deberíamos quedar tras esta lectura y análisis de los personajes de Julio y Mateo? Pues justamente en lo que he dicho, situarnos en un equilibrio, en un mesotés, en un término medio, de nuevo en términos aristotélicos, para llegar a ese punto justo, a ese punto en el que, aunque estemos andando en la cuerda floja, no nos estamos cayendo, por usar una metáfora. Esto es algo complicado y una ardua tarea, pero justamente lo que hace los psicotrópicos, lo que hace también analizar nuestros sueños, es esto, es dar, conocernos a nosotros mismos y conocer cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestros excesos y situarnos de nuevo, otra vez, siendo redundante, pues en este término medio, para conseguir al final el equilibrio. Eso es lo importante.
Bueno, en cuanto a la primera ingesta, yo estaba muy nervioso, así que tampoco salió del todo bien, porque yo realmente, y cuando leen el libro lo verán, también tengo una especie de bad trip, ¿no? De mal viaje, utilizando este anglicismo. Claro, en la segunda ingesta, yo no sé que me han drogado. Es decir, a mí me dan un pastel en un lugar que yo no sé qué tiene ese pastel. ¿Qué ocurre? Yo, cuando empiezo a sentir los efectos de los psicotrópicos, yo no sé qué me han dado, no sé qué es lo que me pasa, empiezan a temblarme las piernas y no sé por qué. Así que a la pregunta de si es fundamental cómo se hace una cosa y no tanto la cosa en sí, bueno, diré que evidentemente es fundamental cómo se hace una cosa. Básicamente, sobre todo el contexto que te rodea, incluso la gente que está a tu alrededor, influye mucho en cómo vas a llevar un viaje. Por eso la primera ingesta fue con una persona a la que le tenía mucho aprecio, quería mucho, tenía plena confianza en esta persona y fue muy bien, la verdad. En cuanto a si es más importante cómo se hace la cosa a la cosa en sí, bueno, a la cosa en sí, perdón, tampoco hay que restarle importancia, evidentemente, porque al final es lo que estamos haciendo, ¿no? Es el punto central. Es decir, no hay que restarle importancia al hecho de tomar un psicotrópico para darle importancia a cómo se toma el psicotrópico. Yo creo que es una proporción que debería estar equitativa. Es decir, hay que saber cómo hacerlo, cuándo hacerlo y qué hacer, evidentemente. Bueno, hemos llegado al fin del vídeo, al menos de esta primera parte, ya que hay más preguntas, pero son tan complejas que da para un vídeo aparte. No he querido hacer un vídeo demasiado denso, en el que no se entendiera bien ciertos conceptos, ser muy lacónico en las respuestas, así que me he dejado un par de preguntas para un posterior vídeo que merece la pena ser más, que se analicen mejor esas preguntas para dar una respuesta un poquito más extensa eh, y bueno, pues comprender mejor de lo que estamos hablando. Además, bueno, no quería que tampoco el vídeo se hiciera muy pesado. Así que, bueno, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este ratito. De nuevo, si alguien no ha leído la obra, le animo a que se la lea, que la comparta conmigo. Cualquier pregunta, cualquier aportación que tengan, siempre que sea con respeto, evidentemente, son bienvenidas. Y bueno, de nuevo, el libro es Oniros o de la virtud de la realidad. Yo soy Ismael Mateo y está publicado por Autografía Editorial. Así que muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.